Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a short list of best fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Amigos, les doy la más cordial bienvenida a otro episodio nuevo de Leyendas y Relatos de México. Hoy toca turno a una leyenda de la época colonial aquí en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico, así que espero que sea de su completo agrado. La historia comenzó en el año de 1584, cuando los canales todavía atravesaban la parte central y la zona que hoy conocemos como la Candelaria de los Patos era apenas una extensión de agua, lodazales y pequeñas isletas donde los indígenas salían a cazar durante la noche. Por aquellos años, en el convento de la Merced, vivía un fraile llamado Cipriano de Almaraz. Era un hombre de edad avanzada, conocido entre sus hermanos por quedarse dormido en los lugares menos apropiados y por buscar siempre la manera de evitar cualquier trabajo que pudiera exigirle demasiado esfuerzo. Una tarde, mientras los frailes se reunían para rezar el rosario, Fray Cipriano volvió a quedarse dormido en el coro de la iglesia. Nadie quiso despertarlo. El hermano encargado de cerrar las puertas preguntó qué debían hacer con él, pero el prior respondió que podían dejarlo ahí hasta la mañana siguiente. Cerca de las 11 de la noche, la luz de la luna entró por una de las ventanas y despertó al viejo fraile. Cuando intentó regresar al convento, descubrió que la puerta que comunicaba con las celdas había sido cerrada. Golpeó varias veces y llamó a sus hermanos, pero nadie le respondió. Pensó en tocar las campanas, aunque terminó por arrepentirse. No quería despertar a toda la comunidad ni provocar una alarma en aquellas horas de la noche. Así que regresó entonces al coro y se asomó por una ventana que daba hacia la calle, esperando encontrar a algún caminante que pudiera avisarle a los frailes. Después de unos minutos distinguió a un caballero que se acercaba desde la oscuridad de un callejón. Fray Cipriano comenzó a llamarlo y le pidió que golpeara la puerta del convento. El hombre no le respondió. Continuó avanzando sin siquiera levantar la mirada, hasta detenerse frente a la entrada del templo. Creyendo que por fin había sido escuchado, el fraile bajó apresuradamente las escaleras. Sin embargo, cuando llegó a la puerta, vio que aquel caballero la atravesaba lentamente sin necesidad de abrirla. La figura flotó hacia el interior de la iglesia.
Fray Cipriano retrocedió horrorizado, pero reunió el poco valor que le quedaba y le ordenó que hablara en nombre de Dios. También le advirtió que era demasiado viejo para cargar con penitencias ajenas, especialmente si éstas resultaban difíciles de cumplir. El espectro lo miró con unos ojos en los que parecía arder una luz enfermiza. Le dijo que necesitaba un favor y que, a cambio, lo convertiría en un hombre rico. Había enterrado un tesoro cerca del puente del Rosario, a un costado de la laguna, exactamente debajo de 3 piedras colocadas en forma de triángulo. El cofre contenía oro, joyas y monedas suficientes para cambiar la vida de cualquier hombre, pero para poder descansar necesitaba que alguien lo desenterrara. La mitad del tesoro sería para quien realizara el trabajo. La otra mitad debía entregarse al clero para que se celebraran 12 misas por su alma. Fray Cipriano sintió que el miedo comenzaba a mezclarse con la codicia, pero aseguró que el sitio estaba demasiado lejos y que sus años no le permitían realizar semejante esfuerzo. El fantasma desapareció sin responder. 3 noches más tarde, volvió a presentarse dentro de su celda. Esta vez no pidió ayuda. Le dijo que había llegado el momento de cumplir. Fray Cipriano trató de negarse, argumentando nuevamente que no podía caminar hasta el puente del Rosario. El espectro le aseguró que eso no sería un problema y, antes de que pudiera resistirse, lo levantó y lo cargó sobre su espalda. Salieron del convento y avanzaron por los caminos oscuros de la ciudad hasta llegar a la laguna. Allí el fantasma le mostró las 3 piedras y le señaló el sitio exacto donde debía cavar. El fraile prometió que regresaría al día siguiente, pero no lo hizo. La noche posterior, el espectro volvió a cargarlo hasta el puente. Fray Cipriano encontró otra excusa y nuevamente se negó a desenterrar el cofre. Lo mismo ocurrió durante 3 noches consecutivas. El ánima lo llevaba hasta el sitio, le mostraba las piedras y le ordenaba cavar, pero el viejo religioso siempre encontraba una razón para regresar con las manos vacías. Poco después, Fray Cipriano enfermó y antes de morir llamó a su confesor y le contó todo lo ocurrido: la aparición dentro del templo, el tesoro escondido y las noches en que había sido llevado hasta el puente del Rosario. Fray Cipriano murió sin haber tocado una sola moneda. Durante algunos meses nadie volvió a ver al caballero, hasta que una noche un indígena que cazaba patos en la laguna distinguió una figura caminando sobre el agua. El hombre soltó sus redes y comenzó a retroceder. Aseguró que no estaba ahí por ambición, sino porque necesitaba trabajar durante la noche para vender los animales en la ciudad y así poder alimentar a su familia. El espectro le explicó que no pretendía castigarlo, venía del purgatorio y necesitaba de su ayuda. Le hizo la misma oferta que había hecho a Fray Cipriano. Si encontraba el cofre, podía conservar la mitad, pero debía entregar la otra parte al clero y ordenar esas 12 misas que necesitaba para su alma. El cazador aceptó y el fantasma le mostró las 3 piedras y desapareció. El hombre comenzó a cavar y pronto encontró un pesado cofre repleto de oro y joyas. Como no podía transportarlo completo, sacó algunas monedas, volvió a cubrirlo y pensó que regresaría cuando necesitara más. Pero una vez en la ciudad, el dinero cambió rápidamente su manera de vivir. Comenzó a beber todas las noches, compró ropas nuevas y gastó el oro en fiestas. Nunca habló con ningún sacerdote ni entregó la mitad prometida. Cuando las primeras monedas se terminaron,
Regresó a la laguna y tomó otra parte del tesoro. La segunda vez hizo exactamente lo mismo. Cuando volvió por tercera ocasión, apenas había comenzado a retirar la tierra cuando escuchó una voz detrás de él. «No tocarás nuevamente mi oro». El cazador se volvió y encontró al caballero observándolo desde la orilla. Asustado, prometió que ahora sí cumpliría su palabra, pero el espectro le ordenó que lo llevara hasta la iglesia de la Soledad para hablar con el padre Vicente. Antes de que el hombre pudiera responder, el fantasma se subió sobre su espalda. El cazador sintió un peso insoportable. Sus piernas comenzaron a hundirse en el barro mientras trataba de avanzar hacia la ciudad. Al llegar frente a la iglesia, suplicó que lo dejara descansar, pero el espectro se negó a bajar. Debía entregar la mitad del tesoro y pedir al padre Vicente que celebrara las 12 misas. Solo entonces quedaría libre. El hombre pensó que podía engañarlo. Pediría las misas, pero ocultaría el resto del oro. Nadie tendría por qué saber cuánto había encontrado. El fantasma escuchó sus pensamientos, así que le dijo: «No bajaré de tu espalda hasta que cumplas con lo prometido. Si vuelves a engañarme, lo pagarás con tu vida». El cazador entró en pánico y comenzó a correr por las calles mientras gritaba que le quitaran de encima aquella cosa. La gente no podía ver al espectro. Solo contemplaba a un hombre tambaleándose, encorvado por un peso invisible y suplicando ayuda a alguien que nadie más podía distinguir. Algunos pensaron que estaba borracho, otros dijeron que había perdido la razón. Durante días continuó recorriendo las calles con el cuerpo cada vez más inclinado, como si cargara una enorme piedra sobre los hombros. Finalmente, cayó al suelo y no volvió a levantarse. Todos creyeron que la muerte lo había librado de su castigo, pero no fue así. Poco tiempo después comenzaron a verse dos figuras cerca del puente del Rosario. La primera era la del caballero que vigilaba el tesoro. La segunda caminaba detrás de él, encorvada y con los brazos levantados, como si todavía cargara sobre la espalda un peso que no podía abandonar. Ese hombre era el cazador de patos. Al morir, su alma había quedado prisionera del hombre al que intentó engañar. Desde entonces, estaba obligado a acompañarle y buscar a alguien que cumpliera la promesa que él había roto. Quienes aseguraban haberlo visto decían que el indígena no hablaba del oro para sí mismo. Suplicaba que desenterraran el cofre, entregaran la mitad al clero y celebraran las 12 misas necesarias para liberar al caballero. Solo entonces, quizás el espectro permitiría que su prisionero también descansara. Los frailes mercedarios mandaron construir una capilla cerca del puente con la esperanza de alejar aquellas apariciones. Con el paso de los años, la laguna desapareció. Los caminos fueron cubiertos y la ciudad terminó extendiéndose sobre el antiguo terreno de la Candelaria de los Patos. El tesoro jamás fue encontrado, pero la tradición asegura que continuó enterrado debajo de alguna calle, oculto junto a las 3 piedras que formaban un triángulo, y que durante ciertas noches todavía pueden verse 2 siluetas caminando juntas. Un caballero que busca quien pague por su descanso y un hombre encorvado que descubrió demasiado tarde que algunas deudas no terminan con la muerte. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha. El viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias
Y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.